Gloria al Señor. Tuvimos problemas de conexión con el servicio de internet, pero gracias, es que ha sido una guerra. Cada vez que voy a hablar un tema, casi, bueno, todos son importantes, pero sobre todo estos temas que el enemigo aborrece, que la gente entienda de esto. Entonces pone mil tropiezos y obstáculos. Pero vamos a dar esta palabra. Los campos de la guerra espiritual. Quiero leer, a empezar de nuevo. Quiero leer Jueces capítulo 3, versículo 1 y 2, para no perder la secuencia. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Dios determinó que la guerra espiritual tenía que enseñársele, y la guerra tenía que enseñársele a los hijos de Israel. Es decir, que el pueblo de Dios tiene que conocer la guerra. Tenemos que entender que somos un ejército, el ejército de Dios en esta tierra, y tenemos el ejército del diablo en el mundo espiritual operando, y esa operación satánica se evidencia en lo que está sucediendo hoy en el campo físico, las tragedias, las violaciones, las corrupciones, las guerrillas, el terrorismo. Todas estas cosas hablan de que detrás de esas situaciones hay un mover espiritual. Entonces, como decía, es triste saber que son pocos los cristianos que creen que la guerra espiritual es real. Muchos ni siquiera se preocupan por eso. Dios bendiga a hermana Nieve Cruz. Estuve viendo estos días un hombre, un maestro de la palabra, hablando despóticamente acerca de él o descalificando el tema de la guerra espiritual, diciendo que la guerra espiritual no existe, que eso es cosa de estas iglesias modernas. Eso es mentira. Desde el mismo cielo hay guerra espiritual. ¿Por qué? Porque la guerra es contra los espíritus. Hay una guerra en el campo convencional, una guerra convencional en el campo físico, pero si nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra espíritu diabólico, entonces nuestra guerra es espiritual. Y hay otro grupo pues que sí creen que hay una guerra espiritual, pero le tienen miedo a la guerra espiritual, prefieren ignorarla, esquivarla, y como decía hace rato, decía, bueno, hay que dar quieto al que está quieto, no vamos a alborotar avisperos, si yo no me meto con el diablo, no me meto con su gente, yo voy a estar tranquilo. Eso es mentira. El diablo nunca va a estar tranquilo, porque el diablo es asesino, criminal, y anda como un león buscando a quien devorar, y si consigue a la persona descuidada y sin entender que hay una guerra espiritual, como dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante, entonces eres presa fácil del enemigo. El enemigo conseguirá una iglesia descuidada, una iglesia que se preocupa de todas áreas, habla de todo tema, pero evita estos temas porque es un tema que va a golpear las puertas del infierno. Ahora bien, son pocos los cristianos los que tienen conciencia o que están bien claros en cuanto a este tema de la guerra espiritual. ¿Cuáles son las proporciones, la finalidad, las características y esencialmente en qué terreno o qué terreno se plantea esta guerra espiritual? Entonces quiero hablar acerca de esos terrenos, de esos campos en donde se plantea la guerra espiritual, en donde se lleva a cabo esa confrontación espiritual. Y esos terrenos son tres. El terreno número uno es la tierra, segundo, los cielos, y tercero, el corazón del hombre. Y vamos entonces a buscar en 1 Samuel capítulo 17, versículo 1 al 47, en donde los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Y ahí lo voy a tomar pues porque veo mucha riqueza para poder
hablar este tema. Dice así, 1 Samuel 17, de 1 vamos hasta el 3 ahora. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro y el valle entre ellos. Los filisteos estaban en Azeca. Azeca significa un lugar rastrillado. También significa fuerza de paredes. Eso habla de un bloqueo. Eso habla de una resistencia, de muros de contención. Satanás quiere contener a la iglesia porque Satanás sabe que una iglesia que avanza, llena del Espíritu Santo, las murallas caen, los demonios caen, las tinieblas pierden su fuerza en el mundo espiritual. Y Israel estaba en un lugar llamado Soco. Soco significa tiendas, también significa tabernáculo. Tabernáculo significa ese campamento que el Señor mandó construir, porque en ese campamento se iba a adorar el Señor y ahí iba a estar su presencia. Entonces, en el campamento de Israel, ese nombre Soco habla de que el campamento de Dios estaba allí. El Señor acampaba alrededor del pueblo que estaba peleando las batallas del Señor contra el enemigo. Y el valle de Ela, que quedaba entre los dos, entre Azeca y Soco, Ela significa maldición y significa perjuicio. Entonces, gloria al Señor. Ahora usted lee 1 Samuel 17 y no ve nada extraño, parece que todo es natural, porque es una guerra en el campo natural. Hay dos ejércitos, uno ubicado frente al otro, listo para trabarse una batalla, y hay un campo, un valle en medio de los dos, y hay una batalla que ya está a punto de tramarse, a punto de comenzar una batalla. Versículo 4 dice, y salió del campamento de los filisteos un paladín. Un paladín es un mediador. Hay alguien que podía decidir el resultado de una batalla peleando contra otro paladín del campamento enemigo. Es decir, que podía tomarse un campeón de cada ejército y enfrentarlo. Y el que ganara, ese va a decidir, ese es el que va a traer el resultado de la guerra, de la batalla. Bendito sea el Señor. Dice, el cual se llamaba Goliat de Gat. Goliat significa montón de basura. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. Un codo son 45 centímetros y un palmo son 30 centímetros. Es decir, que este hombre medía 3 metros de altura. Versículo 5 dice así, vaya tomando nota. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. 5,000 ciclos de bronce. Debo aclararte que esto representa casi 60 kilos. Y es lo que tenía ese gigante encima. Una cota pesada. Satanás, él trata de ponerte la vida pesada, hacerte la vida pesada. Pesada para la iglesia, pesada para orar, pesada para leer la palabra, leer la Biblia. La Biblia pesa toneladas. Ir a la iglesia es horrible. Tienes que enfrentarte a un peso que el enemigo pone para que tú no avances. Y estamos hablando solamente de la cota de malla, su franela. Ni siquiera hemos tenido en cuenta la armadura. Todo lo que este gigante tenía era para impresionar y era algo pesado. Dice, sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Versículo 7, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía
el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Óigame, 600 ciclos de hierro es equivalente a 7 kilos. Versículo 8 dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? En otras palabras, porque ustedes salen a pelear. Ustedes no ven que yo soy invencible. Esa es la mentalidad que el diablo ha creado en mucha gente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada imposible para Dios. El que confía en el Señor, dice la Biblia, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Aunque contra mí se levante guerra, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado en Dios. Entonces, mira con lo que viene el gigante. Sin dejar de ser terrenal, en términos bélicos o castrenses, lo que Goliat era una máquina de destrucción, pero lo que estaba haciendo era una acción psicológica para quebrantar la mente positiva, tener en esa mente el recuerdo de que Dios estaba con ellos. Entonces dejaron de ver a Dios y reconocer y recordar las promesas y la palabra de Dios para medir la altura y pesar no solamente la cota de malla y todos los armamentos que traía el gigante, sino que también pesaron las palabras del gigante, y para ellos pesaron más la palabra del diablo que la palabra de Dios. Entonces, esa palabra, ese palabrerío estaba destinado, o sea, tenía una finalidad, y era presionar al pueblo de Israel para que ellos se cayeran, se subestimaran a sí mismos, y sus preparativos para ellos en cuanto a la batalla pareciera que fuera que era innecesario, que era inefectivo. Entonces él dice: no soy yo el filisteo y vosotros sois siervos de Saúl. Y le dice: escoged entre vosotros un hombre, otro paladín, que venga contra mí. Y sí, estudiándolo desde el ángulo estrictamente literal, esto nos parecía ser más que la explotación de una ventaja evidente. Un hombre de 3 metros, pesaba tanto, hablaba tan fuerte, era un guerrero desde su juventud, pues verdaderamente existía una ventaja. Versículo 9: si él pudiera pelear conmigo y me venciera, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y lo venciere. Este diablo tenía conciencia, tenía fe de que iba a vencer. Pues claro, el diablo vence cuando tu mente se vacía de la palabra de Dios y comienzas a oír las noticias de los hombres, comienzas a oír la quejadera, comienzas a oír todas estas cosas negativas que están, esta sábana negra que está arropando el mundo entero. Entonces dice: y si yo lo venciera, entonces vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre para que pelee conmigo. Mire esto, pidió un hombre. Hoy día el infierno pide a alguien. Esa gente que pelean para Dios, esa gente que se levantan en el nombre del Señor, están en la lista de los más buscados por el infierno. Pero Dios no nos dejará tocar por el enemigo. Escúcheme esto. Este combate entre paladines o mediadores de los ejércitos era usual en la batalla en la antigüedad. Por eso lo que vemos o lo que hemos visto hasta ahora es la guerra, pero en el plano terrenal, en el plano estratégico, netamente humano. Ahora lo que sigue, en cambio, ya va a alterar un poco estas cosas y va a cambiar la escena. Vamos a trasladar esto del campo natural al campo sobrenatural, al campo espiritual. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel esta palabra del filisteo, dice que se turbaron y tuvieron
miedo. Jesús lo dice, Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, tome nota de esto. No hay escritura que hable o que haga referencia a que en el pueblo de Israel había cobardía, que Saúl era un cobarde, pero aquí dice, óigame bien, que tuvo miedo. Y el pueblo de Israel no era un pueblo cobarde, pero este hombre, este gigante, venía con una unción. Fue ungido por el infierno para aterrorizar a Israel. La Biblia dice que no temeremos mal alguno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No temeremos al terror nocturno. Dice, pero aquí dice que tuvo miedo. Versículo 12 dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Versículo 15. Pero David había ido y vuelto, óigame, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David, dice la Biblia, que él tocaba el arpa para Saúl cuando Saúl era atormentado por un espíritu inmundo, pero también cuidaba de los rebaños de su padre cuando Saúl mejoraba. Esto explica por qué él no estaba junto a Saúl en ese momento. Él estaba atendiendo las ovejas de su padre. Y sin embargo, aunque él estaba en otro oficio, la guerra le llegó. La guerra le llegó a él. En el campo natural, un león, un oso, tuvo que matarlo para defender sus ovejas, porque no eran de él, eran de su padre. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar y tenemos que defender los negocios del reino del Señor. Pero ahora estaba en un campamento y se planteaba otro tipo de batalla, otro tipo de león, otro tipo de gigante, otro tipo de oso que medía 3 metros y era ofensivo y tenía la velocidad satánica, la agilidad para convencer, tenía el armamento más poderoso de Goliat estaba en su boca. Era la palabra que decía. La Biblia dice que hay palabras que son como golpes de espada. Entonces dice, versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Sabe? 40 días estuvo ese gigante insultando, metiéndole la inyección del miedo al pueblo de Israel. ¿Sería casualidad que eran 40 días? ¿Por qué sería que ese grandote, ese gigante, desafiara a los ejércitos del Dios viviente, al pueblo de Israel, todos los días, durante 40 días, durante 1 mes y 10 días? ¿Por qué fueron 40 días? Ese es el tiempo de batalla decisiva. Fueron 40 días que Elías caminó después que fue alimentado por el ángel bajo el enebro y bebió agua que el ángel le dio, y caminó 40 días sin detenerse y llegó a Oreb. Al poco tiempo fue levantado en un torbellino y no conoció muerte. Eso es sinónimo del que quiera irse en el rapto de la iglesia. Tiene que ayunar, tiene que buscar a Dios, tiene que caminar con el ángel, tiene que alimentarse del pan de Dios y de las aguas de Dios. Igual que Moisés ayunó 40 días 2 veces y era un hombre anciano. Jesús ayunó 40 días. Y así, hermano, vea que no es casualidad. Versículo 17. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa, es decir, 35 a 40 litros. Era un efa. Yo le estoy dando, eso son medidas de capacidad. Y de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Tráeme evidencia que ellos están bien.
Versículo 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Estaban peleando. Aunque tenían miedo, hasta ahí estaba la cosa bien. Tenían temor, pero estaban peleando. Esto es figurativo. Planeando, cuando dice peleando, es un decir. Naturalmente, aún no había empezado la batalla, no habían sonado las espadas. Pero en su mente había una batalla. Pero la batalla más grande no era la que estaba seguro que se iba a dar en el campo natural, sino la batalla más fuerte estaba en su mente, en su cabeza, en su corazón turbado por la altura, por las palabras de este hombre, los filisteos golpeando con las espadas, los escudos y haciendo bulla. Era horrible. Ese es el enemigo. Él produce ruidos espantosos, pero Dios produce en medio de la batalla un silbo apacible que te da confianza y te da certeza de que nuestra es la batalla, porque Jehová va peleando delante de nosotros. Él es el poderoso gigante. Solamente habían preparativos, todavía no habían salido a la batalla. Sin embargo, la batalla estaba instalada en otro lado. 20. Dice, se levantó pues David de mañana, muy importante, el que quiera ver victoria en la guerra espiritual tiene que madrugar. Y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, llega un momento en que Dios manda a uno a alejarse de nuestras obligaciones temporalmente para entrar en una batalla que es decisiva para nuestra vida. Y se fue con su carga como Isaí había mandado. Y dice la Biblia aquí, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Versículo 22. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje. Algo así como el encargado de la logística, alguien ahí que le guardara las cosas. Y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Él estaba cumpliendo con el encargo del padre. 23. Mientras él hablaba con ellos, y aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, del filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló de las mismas palabras y las oyó David. Mire, ve, el pueblo de Israel había oído eso, pero había uno que había oído la palabra, pero la había procesado a través de la palabra, sabía que Dios era poderoso. Bendito sea el Señor. Y versículo 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Todo el mundo huía de la presencia de ese gigante y tenían gran temor. Aquí está el campo, aquí está el campo de batalla número 2, el miedo, el terror que paraliza, en este caso, a causa de esa personalidad imponente de Goliat, su altura, era un gigante. Y ya ese terror se había instalado en el corazón y en la mente de los hombres que conformaban el ejército de Israel. El segundo campo de combate espiritual, entonces, es el corazón del hombre. Jesús dijo, ¿por qué se turba vuestro corazón? Ese es el segundo campo espiritual, el corazón del hombre. Vamos, siga tomando nota. Versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, al que le venciere, y el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y examinará y lo va a eximir de los tributos a la casa de su padre en Israel.
Si se pesca, óigame bien la atención, es como si estos hombres estuvieran acicateando a alguien para que, motivado por las ofertas o lo que ofrecía el rey Saúl, se decidiera a enfrentarse a ese gigante. David lo oyó y dijo: ¿qué ofrecerán? ¿Qué le darán al que lo venciere? Quiere decir que usted nunca puede pelear, nunca puede ir a una batalla donde no haya un botín para usted. Usted no puede pelear batallas en balde. La batalla que usted pelea en su casa es por sus hijos, por su esposo, por su hogar, por su esposa, por su ministerio, por su pueblo. Bendito sea el Señor. Versículo 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, hijo del diablo, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? A él esas palabras no le dieron miedo, lo enfadaron, lo ofendieron, porque este hombre habló de una manera despectiva del pueblo glorioso de Israel. Hay gente, yo no sé, como que no tienen sangre en las venas, que no reaccionan cuando hablan mal de la iglesia, cuando hablan mal del evangelio, cuando hablan mal políticos, hablan mal del evangelio, de la iglesia, de Jesucristo, de la Biblia. Como esa mujer en Estados Unidos en el Congreso, que cuando Donald Trump levantó la Biblia frente a una iglesia evangélica, ella en el Congreso también levantó la Biblia y la rompió. Entonces Donald Trump, como es satírico, él tomó entonces el Corán y lo levantó en una mezquita y dijo: ve si puede romper esta también. Nunca la rompió. ¿Sabe por qué? Porque si ella hubiera roto el Corán, los islámicos la asesinan, a ella y a su familia, y arde Troya. Pero con el evangelio sí. Pero nosotros tenemos quien nos defienda. El Espíritu del Señor está con nosotros, pero nosotros también tenemos que defender el honor del evangelio, el nombre de Cristo y la integridad de la iglesia, y tenemos que batallar por esa. Entonces, esta es la reacción de un creyente ante la batalla que se produce en el corazón. La batalla viene a tu corazón. Satanás se le metió en el corazón a David y censó al pueblo. Satanás se le metió en el corazón a Judas, uno de los 12 apóstoles, y vendió y traicionó al Señor. ¿Cuál es la actitud de un verdadero cristiano? Óigame, en tiempo de batalla. Número 1, evaluar la calidad del premio, porque la derrota no figuraba en su mente. Él solamente le dijo: ¿qué le darán al que lo venciere? Él no dijo: ¿y qué le pasará al que si lo matan, si lo vencen? No, eso no estaba en su mente. Él dijo: ¿qué le darán al que gane? Entonces, en otras palabras, él quería era saber la calidad del premio que iba a recibir, porque él estaba seguro que iba a vencer. La derrota no estaba en su corazón ni en su mente. Segundo, otorgarle prioridad por celo santo al oprobio de Israel por encima del que parecía ser lógico. Ese gigante que estaba allí, él vio que para él tenía más peso ver que había un oprobio en el pueblo de Israel, quería exterminarlo y erradicarlo. Era más importante que ese gigante. Tercero, cuando se refiere al gigante, lo califica de incircunciso. En otras palabras, cortado. No tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Apartado de mí nada podéis hacer. Los enemigos que se levanten contra la iglesia, esos gigantes incircuncisos de los medios de comunicación, de los políticos blasfemos, de este sistema antivalores, son incircuncisos y no pueden prevalecer delante de la iglesia del Señor. Con eso, David estaba puntualizando dos cosas. Lo considera fuera del pacto del Dios de Israel, porque era un incircunciso. Y recordemos la terminología que usó David, y lo tildan a él, lo tilda de soberbio. Eso es un soberbio el que está hablando allí. Ahora, él eleva el desafío desde el campo
de combate natural y literal y lo lleva a un plano divino porque le dice, tú ofendiste a los escuadrones del Dios vivo. Ahora traslada la batalla al campo espiritual, al mundo espiritual y lo lleva a Dios. 27. Ya voy casi terminando. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David. Dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Mira lo que le dice. El hermano mayor le dice, se encendió en ira cuando vio a David, que preguntó, ¿qué le darán al que venciere? Se encendió en ira con David. Su hermano mayor, al igual que el hermano mayor del hijo pródigo, se molestó cuando el hijo menor regresó a casa y fue restablecido, restaurado. Siempre hay un hermano mayor que te va a perseguir, que te va a molestar. Puede ser un pastor, o puede ser tu pastor, puede ser la mujer del pastor, puede ser los hijos del pastor, puede ser un directivo, puede ser un diácono, una diaconisa, puede ser en la organización, en el concilio, en la federación. No lo sé, siempre va a haber un hermano mayor que te va a criticar y va a querer quebrantarte. Ahora las palabras del gigante se trasladaron a la lengua del hermano mayor de David. Entonces el hermano no tuvo fuerza para pelear contra el Goliat, contra el gigante, pero sí tuvo valentía para pelear contra su hermano menor. Parece injusto esto. Que Dios bendiga vuestras vidas, vuestras almas, hermanos. Dice, y a quien ha dejado las pocas ovejas, mire, tiene una mentalidad atrofiada. Y la dejaste en el desierto. En otras palabras, tú eres un irresponsable. Dejaste la oveja sola. Pero él dejó eso al cuidado de alguien, pero la dejó para enfrentar el oprobio de Israel. Yo conozco tu soberbia, lo llamó soberbio. Soberbio era Goliat. Él era un hombre de fe, no era un soberbio. Era un hombre que hablaba con la voz, su boca pronunciaba la autoridad de Dios, la fe en Dios. Conozco tu soberbia y malicia de tu corazón. O sea, el honor, el amor por el pueblo del Señor, el celo por Dios, Él lo llamó malicia. Ha venido para ver la batalla. ¿Cuál batalla? Ellos no había ninguna batalla. Todo el mundo estaba temblando. Yo, como David le hubiera dicho, mira, mijo, yo no he venido a ver tu batalla. Ustedes están aquí para ver mi batalla, para enseñarles en el nombre del Señor lo que es una guerra espiritual. Óigame, yo me imagino que en el campamento de Israel estaban los generales sacando cuentas, haciendo cálculos de infantería y baba, mientras afuera estaba una real batalla y una amenaza real. Eliab, desde el plano estrictamente humano, él reacciona de una manera contraria a las palabras de David. Se enoja porque David habló mal, habló como lo que tenía que haber hablado el pueblo de Israel contra Goliat, un incircunciso, un filisteo, un perro, tenía que caer. ¿Por qué? Porque consideró un insulto hacia el ejército de Israel. Porque él pensó que hablar así David estaba ofendiendo, estaba avergonzando al pueblo de Israel. Porque hay gente así que ni lava ni prestan la lavadora o la batea. No, como dicen en Panamá, ni rajan ni prestan el hacha. Pero cuando alguien sale a hacer lo que ellos nunca han hecho ni quieren hacer, entonces vienen a estorbar. Segundo, desde lo íntimo, Eliab, su hermano mayor, como no entiende la fortaleza espiritual de David, porque él no estaba con David en el campo cuando Jehová lo arropaba, cuando cayó la unción. Él no sintió lo que sintió David cuando el aceite del cuerno cayó sobre él y fue proclamado el rey de Israel, el segundo rey de Israel, y desde ese momento el espíritu de Jehová vino sobre él. Él no sabía eso. Él toma su osadía, la valentía de David y esa falta de temor que tenía David. Le sobraba el honor, la valentía, la unción, la gloria le sobraba a David. Él lo vio como una fanfarronería, como una charlatanería.
para conseguir prestigio dentro del pueblo. Óigame, como dice la Biblia en Judas 16, esos que hablan palabras infladas para sacar provecho, David no era así. David era un hombre que hablaba porque amaba al Señor, defendía al Señor, defendía su obra, amaba su presencia, era celoso como Jesús. Dice la Biblia, el celo por tu casa me consume, me consume. Versículo 29, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? O sea, ¿qué he hecho yo? No es esto mero hablar, tú lo que estás hablando, tonterías. Versículo 30. ¿Por qué? Porque David no se iba a poner a hablar con Eliab, porque era la misma situación. Tú no puedes entrar, deja al necio en su necedad. Dice la Biblia que debemos desechar toda palabrería, porque nos va a llevar a las contiendas. Dice la Biblia que nos guía cada día más y más a la impiedad. Dios bendiga, hermano Edgar Bolívar. Dios te cuide, mi hermano amado. Entonces, mira lo que dice aquí. David respondió, ¿qué he hecho yo? O sea, porque tú me molestas a mí si yo no he hecho nada? El que está haciendo mal es Goliat. Porque tú no le hablas a Goliat como me hablas a mí. Lo tuyo es mero hablar. Tú eres puro buchipluma. Eso fue lo que le quiso decir David a su hermano. Porque usted tiene que reaccionar a aquellos que quieren insuflarte, que quieren inyectarte su miedo, que quieren malinterpretar tu celo por la casa de Dios. Y dice la Biblia, y apartándose de él hacia otros. Tú tienes que apartarte de aquellas personas que están tratando de apagar tu fuego, tu ímpetu por servir a Dios. Que te va a decir, está bien, a mí me lo han dicho, me lo dijeron muchas veces. Por supuesto, ya han pasado tantos años que la mayoría que me decía se murieron. No, pero déjate de eso, no ayunes tanto, vas a coger una úlcera, si sigues vigilando te vas a volver viejo, te vas a volver loco, y entonces no leas tanto la Biblia, no seas tan fanático, eso es lo que te va. Ese es el hermano mayor, son los Eliab modernos, bendito sea el Señor. Entonces, dice que lo abandonó, apártese de toda esa gente, y se fue hacia otros. Y le preguntó de igual manera y le dio al pueblo las mismas palabras de antes. Fueron oídas las palabras de David que había dicho y la refirieron delante de Saúl. Mire, la palabra de él lo llevó a la presencia del rey. Tu palabra, tu manera, tu fe verdadera en Dios te va a llevar a las cabezas, a caminar con príncipes, a caminar con gente grande. Porque la gente que están allá arriba no quieren caminar con gente que traten de socavar lo que ellos han logrado. Ellos quieren tener gente que le hablen bien, que tengan autoridad, que promuevan la fe, el éxito, el empuje hacia adelante. Y le dice así, y la refirieron delante de Saúl y le dice, mira Saúl, no es por nada, pero por ahí anda un loco suelto. Por ahí anda un muchacho que está hablando, que él dice que él quiere enfrentar a ese gigante, y como no había más candidatos, si hubiera sido otra situación, a David nunca lo hubieran considerado, pero como era un tipo tan grande, todo el mundo gentilmente le cedió el honor a David. ¿Sabe por qué? Porque no podían hacer frente a ese gigante, con esa mentalidad destruida, con ese corazón turbado y lleno de miedo. Por eso fue que le dejaron el campo libre. Porque como no era una cosa fácil, entonces lo dejaron quieto. Hay situaciones que están reservadas solamente para los David modernos. Gente que se atreven a hacer lo que otros no quieren hacer. Y dice que Saúl lo dejó venir. Cuando le dijeron, mira, por ahí anda un muchacho que está diciendo que él sí se ofrece. Es un voluntario. Todo el mundo lo ve un voluntario que se sacrificó voluntariamente. Se lo van a matar. Hay gente así que quieren que otros mueran por ellos, que se sacrifiquen por ellos, que oren por ellos, que ayunen por ellos, que se trasnochen por ellos, que clamen por ellos, y ellos meciéndose en ¿cómo se llama? En una hamaca, tomando café con leche y viendo baba en el teléfono.
Versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno de ustedes a causa de él. David le dijo: no desmaye su corazón. Eso fue lo mismo que dijo Jesús: no desmaye. Le dijo Jesús: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando Jesús venía caminando sobre las aguas, tuvieron miedo y Jesús le dijo: tened buen ánimo. No temáis, yo soy, tened buen ánimo. Aquí la palabra ánimo en griego es la palabra tarseo, que significa agallas, tener agallas. Sin agallas no hay victoria. El eslogan del ejército de Israel, de Estados Unidos en la batalla, en la guerra de Vietnam, era no good, no glory. O sea, sin agallas no hay gloria. Entonces se necesitan agallas. O sea, se necesita agallas para enfrentar las batallas. La batalla solamente la ganan los valientes. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente para enfrentar cosas que humanamente no tenemos posibilidades de vencer. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del gigante. En otra palabra, yo le digo a usted, hermano, perdón, no desmaye. Que están diciendo: viene otro virus peor y después de este otro, hermano, que venga. La Biblia no dice que la iglesia va a estar de virus en virus y de vacuna en vacuna, sino de gloria en gloria y de poder en poder. Que seremos como la aurora que va de aumento en aumento. Tienes que entender lo que yo estoy hablando a esta hora. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aleluya. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ahora, nadie puede explicarse eso. ¿De qué nivel de inconsciencia saca esta valentía? David, ¿de dónde salió esa valentía que este muchacho tenía? ¿Sabe por qué? Esa valentía fue el resultado de las noches de vigilia en el campo, de cuando adoraba al Señor, cuando tocaba el arpa. Yo me imagino que él no sabía tocar arpa. Ese don lo desarrolló en el campo, porque cuando uno está con el Señor te capacita, te da instrumentos, te da dones, te da talentos que tú no tenías y comienzas a moverte en un plano superior. Comienza Dios a equiparte, a abastecerte. ¿Para qué? Para dejarte en el campo ahí solo con la oveja, olvidado. No, para sacarte del olvido y meterte en un trono, hacerte conocer. Dios estaba preparando a este muchacho en la soledad, porque los mayores ministerios se forjan, se cocinan, se preparan en la intimidad, y muchas veces somos despreciados, somos humillados, somos perseguidos, somos maldecidos. Hay gente que quieren que nosotros nos muramos, nos quieren asesinar. El diablo nos aborrece, el mundo nos aborrece, porque nosotros testificamos que el mundo es malo y que sus obras son perversas. Pero allí, en esos tiempos de intimidad, cuando el hombre se desarrolló un espíritu de alabanza y de adoración, que escribió muchos salmos para el Señor, se convirtió en el dulce cantor de Israel. Es allí. La batalla en el corazón se desarrolla de acuerdo con el estado del corazón. Te lo voy a repetir. La batalla en el corazón del hombre se va a desarrollar de acuerdo con el estado del corazón del hombre. Dice la Biblia que aquellos 10 espías que fueron a reconocer la tierra de Canaán, dice que vinieron con un informe negativo e hicieron decaer el corazón de todo el pueblo. Pero hubieron 2, Caleb y Josué, que hablaron como habló David. No los comeremos como pan. No era un gigante, eran muchos gigantes. Dios no se preocupe, Dios nos entregó la tierra prometida y vamos a sacar a esos gigantes y nos los vamos a comer como pan. Para un gigante, para un guerrero verdadero como Josué y Caleb, los gigantes son su almuerzo. Aleluya. Versículo 33. Ya estamos terminando, mi hermano y mi hermana. Dijo Saúl a David:
No podrás tú ir contra aquel filisteo. Mira, siguen las palabras negativas. Esa palabra de Saúl hacia David fue el efecto de aquellas palabras que oyeron del gigante en la mañana y en la noche y en la tarde y por todo momento. Bendito sea el Señor para hacer que el pueblo de Israel cayera en desgracia. Y le dijo la misma palabra: tú no puedes contra ese gigante, porque tú eres un muchacho. Nadie tenga en poco tu juventud. Ese ejemplo en todo. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Decididamente Saúl enfoca la cosa desde la lógica y los ojos naturales. Lo único que puede ver es que Goliat es un soldado veterano, es potente, es gigante, es fuerte, y David es una pequeña molécula insignificante, pero era valiente. Es verdad, pero sin menor idea en la mente de Saúl. Él no conocía la intimidad de David. Él no conocía la unción que reposaba sobre los hombros de David. La unción es para romper yugo, para derribar gigantes. Entonces David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, yo cuidaba las ovejas de mi padre, y cuando venía un león, un oso a devorarme la oveja, yo lo perseguía, y si no me la entregaba por la buena, yo lo mataba con mis manos. Yo no pierdo tiempo con los que quieren, los agresores. Yo no pierdo tiempo con los blasfemos y los incircuncisos. Yo los mato. Bendito sea el Señor. Y entonces ese filisteo será como uno de ellos. Será como uno de ellos. Yo mismo lo voy a matar con mis propias manos. Aleluya. Por eso es que él dice que Dios adiestró sus manos para la guerra y sus dedos, para la batalla. Parecía que David estaba alardeando de su valor, que estaba fanfarroneando. Era que su falta de miedo y su decisión por defender a su pueblo lo hizo hablar de esa manera. Hay veces que uno habla palabras y la gente cree que uno es un arrogante o un soberbio. No, confunden la fe en nuestro Dios, nuestra pasión por la palabra con arrogancia. Y no es así. Esto que cuenta lo mostraba, lo que dijo David, como si fuera un guerrero imbatible, como era duro de tumbar, duro de matar. Imbatible. Y sin embargo a la vez había descuidado sus ovejas. Él no descuidó la oveja, él la dejó al cuidado de sus padres. Sin embargo, versículo 36, ya con esto termino: fuese león o fuese oso, yo lo destruía. Ahora mire esto, hay dos cosas importantes que sucedieron aquí. Primero, que David le saca toda la connotación nacional y terrenal a la guerra y a la amenaza. Segundo, para David, Dios no es solo un ídolo mudo, no es un muñeco, ni está ausente, ni está muerto. Dice el Dios viviente. Versículo 37 dice: añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Óigame usted. La fe de David y su conocimiento del poder de Dios, su unción que tenía, es lo que le permite confiar sin pensar ni temer lo que estaba frente a él. Si pudo antes con un oso, un león, también podría, iba a poder, iba a vencer en esta batalla en otro plano. Tanta es la fe de este muchacho que hasta el propio Saúl siente algo extraordinario que salía. La palabra de David trajeron confianza en el corazón del rey Saúl y le da permiso. Y le dice: sí, ve, porque como tú hablas, oye, de verdad tienes experiencia con Dios, eres un hombre de Dios, eres un ungido del Señor, tienes la unción, tienes el Santo de Israel. Entonces te falta algo, toma mi armadura. Y le puso la armadura de Saúl. Y David no pudo caminar con la armadura. ¿Por qué? Porque no era de él, era la armadura de Saúl. Nadie puede caminar con una armadura equivocada, con una armadura que no le pertenece, una armadura prestada. Cada quien debe cargar su armadura. Usted no puede cargar una armadura de pastor si no ha sido llamado de pastor. No puede ponerse la armadura de un profeta si no es profeta. Hay gente caminando por allí con armadura prestada que se la puso otro
otro loco más que lo ungió y le dio una armadura que Dios no se la puso. Por eso no pueden andar, por eso no tienen victoria, por eso están en vergüenza, por eso están avergonzando el evangelio. Bendito sea el Señor. Esto es al que Dios llama. Y yo, como David le hubiera dicho a Saúl, pero ¿qué hago yo con esta armadura? Si ni a ti mismo te ha servido, me lo vas a dar a mí. Tú estás temblando, a ti no te sirvió. En otras palabras, si el evangelio que usted predica, la palabra que usted predica, ni a usted mismo le sirve, entonces no se la predique a nadie más. Aleluya. Entonces David aprovechó aquella oportunidad. Esa es una oportunidad de 3 metros de altura, pero era una oportunidad para él pequeña, porque detrás de ese gigante, de esa victoria, estaba el trono para David. Hermano, la victoria de nosotros nos llevan a un trono. Los tronos no son gratis. Tenemos que enfrentar gigantes. Muchas veces los gigantes más grandes están en nuestra mente, en nuestro corazón, dentro de nuestra casa, en la habitación matrimonial, dentro de la congregación, en el concilio. Allí hay gigantes y tenemos que vencerlos si queremos alcanzar más allá. Queremos trascender. Queremos dejar de ser del grupo normal y sentarnos donde se sientan los que vencen, los valientes. Entonces dice que él tomó, yo quiero para concluir esto, dice la palabra que se quitó todo ese perolero de encima, todos esos armatrotes que le puso Saúl, porque hay gente que le ponen cosas a uno y a la final él no podía andar, y digo, porque yo nunca lo practiqué. Entonces dice que él se fue, pero él se fue a un arroyo. El arroyo representa la presencia de Dios, representa el Espíritu Santo, representa la palabra. Metió la mano en el arroyo, sacó 5 piedrecitas lisas, porque el mismo movimiento del agua la frotaba y hubo una especie de fricción y las piedras se alisaron. En otras palabras, esas 5 piedras lisas son los 5 ministerios que hay en la Biblia: apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. 5 ministerios que hay en la Biblia. No hay 4, ni hay 6, ni hay 2. Son 5 ministerios. Y la iglesia tiene que moverse en los 5 ministerios. Son los 5 componentes. Si queremos ver la gloria del Señor, tiene que moverse. Hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, pero si hay falsos apóstoles es porque hay verdaderos apóstoles. Si hay falsos profetas es porque hay verdaderos profetas. Entonces, ¿qué hizo? Esas piedras lisas se alisaron. Ya no tenían cacho, ya no eran corroñosas, no eran carrasposas. Hay gente que Dios, para poderlas usar, tiene primero que alisarle, quitarle las malas mañas, quitarle las amarguras, la soberbia, la altivez. Entonces tomó 5 piedras y las echó en el zurrón, en el saco pastoril, y fue a enfrentar al gigante, y tenía en su mano la vara y el cayado y una honda. Y dice, cuando el gigante lo vio, se ofendió porque vio a David como algo insignificante, porque hay gente que te van a ver así. Benditos, como dijeron los enemigos de la restauración del templo y de la muralla de Jerusalén, Samalato Vijes en el árabe, y los enemigos de la restauración que hacen estos débiles judíos. Si una zorra se sube en el muro, la derriba. Esa es la palabra del diablo. Nos mira a nosotros, nos hace que nosotros creamos lo que ellos dicen, que somos nada. Los 10 espías dijeron, somos como langosta delante de los gigantes. ¿Cómo sabían ellos que los gigantes lo veían como langosta? Ellos mismos se miraban a sí mismos. Así, ellos mismos se maldijeron a sí mismos. Entonces, el gigante lo maldijo por sus dioses. Porque tú vienes a mí como si yo fuera un perro con piedra y palo. Ahí cayó Goliat. Goliat no cayó cuando le tiraron la piedra en la frente. Él cayó allí cuando se consideró un perro, porque la unción, la presencia ungida de este muchacho David lo hizo sentir un perro. Y los perros estarán fuera. Apocalipsis 22:15. Los perros estarán fuera de combate, fuera. Saca a los perros fuera, saca a los gigantes fuera en el nombre de Jesús. Y David le dice, tú vienes contra mí con espada, con jabalín y con todo tu armamento de guerra, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, ese Dios a que tú has ofendido, y te mataré, y te cortaré la cabeza, y te comerán los perros y las aves tu carne. Pero el hombre maldijo a David, y lo maldijo por sus dioses. Y dice que
David corrió hacia él. Él no esperó que el gigante lo atacara. Él corrió hacia él y tenía en sus manos la honda con la piedra. Y mientras corría, movía la honda y la soltó. El trabajo de David era pararse frente al gigante, correr hacia él y tirar la piedra. El trabajo del Espíritu Santo era dirigir la piedra a la cabeza. Y en la cabeza del gigante se le enterró y cayó. Yo te quiero decir, somos piedras. Dios está levantando una iglesia verdadera que tiene la onda del Espíritu y de la fe. Y estamos lanzando las piedras contra las cabezas de las tinieblas, los principados, Satanás, la autoridad satánica, pero también contra las cabezas en la tierra, estas mafias que quieren gobernar el mundo, que quieren traer el matrimonio homosexual, legalizar la droga, el aborto. Son cabezas poderosas, son multimillonarios, son magnates, pero nosotros tenemos la piedra y la onda de la fe y vamos a derribar esos gigantes. Y dice que el gigante cayó y David no tenía espada, pero cogió la espada del gigante y con su propia espada le cortó la cabeza. Espada representa palabra. En otras palabras, David mató al gigante con sus propias palabras. La palabra que Satanás lanzó contra ti se devolverá contra él y caerán en el foso que cavó para tu alma y en las redes que preparó para tu vida y para tu familia. Ellos mismos caerán. Y después que le cortó la cabeza, levantó esa cabeza y dijo: vean, Jehová es poderoso. Y entonces cuando él derribó al gigante, el pueblo reaccionó y el pueblo corrió hacia los filisteos, que ya corrieron, huyeron. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que ir contra las cabezas. Cuando cae la cabeza, los brujos se van. Los brujos se van, se convierten o se pierden. Y dice que él se llevó la cabeza del gigante, se la llevó como un trofeo. Y la espada del gigante la puso en su tienda. Ese es un error. Nunca te lleves la espada del enemigo a tu casa. Nunca te lleves la palabra que Satanás te dijo un día, te la lleves a tu casa. Déjala. Toma la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Toma la espada del Espíritu que dice, Efesios capítulo 6, el sexto componente del armamento, de la armadura de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tómala. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿sabe qué? Hay algo aquí que a mí me agrada mucho hablar de esto, porque él tenía 5 piedras en el zurrón, en el saco pastoril, porque era un pastor. Y él fue a la batalla como él era, como pastor. Tú tienes que ir a la batalla como tú eres, en el llamamiento, en el ministerio con que tú fuiste llamado. Y él fue como pastor porque él era pastor. Tú tienes que ir como pastor, como evangelista, como profeta, como lo que Dios te llamó. De esa manera tienes que ir a la batalla. Y dice que le lanzó una piedra. Primero, porque la gente de Dios no pela. Donde ponen el ojo, ponen la piedra. Segundo, él no tuvo necesidad de una segunda piedra porque la gente de Dios no falla. Y tercero, habían 5. Goliat tenía 4 hermanos más, eran 5 gigantes. Entonces, una piedra era para Goliat, pero las otras 4 piedras estaban reservadas para los otros 4 gigantes. Dios te da la piedra para el gigante de hoy, que para el gigante de mañana también Dios te dará. Los gigantes caerán delante de ti. Gloria al Señor. Vamos a orar. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón, que te haya servido como me ha servido a mí. Oremos. Y bendecimos a todos los que están conectados. Hermano Edgar, Dios te bendiga. Edgar Bolívar, Carly Gutiérrez, los hermanos en Perú, Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Dominicana, todo. Argentina, Chile, Dios los bendiga a todos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, porque sabemos que somos más que vencedores. Señor, yo no voy a la batalla a pelear, voy a recoger el botín porque ya tengo la victoria. Tengo convicción de que soy vencedor, más que vencedor por la fe en ti, Señor, que me llamaste. Me llamaste para ser cabeza y no cola, para estar arriba y no abajo. Padre, en el nombre de Jesús, todo gigante
que ha ofendido tu pueblo, todo gigante que está retando la fe de tu pueblo, Padre, que ha traído miedo, temor y terror a tu pueblo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Lanzamos la piedra contra la cabeza maligna y la derribamos, Padre, cortamos, decapitamos al diablo. Padre Dios mío, somos el ejército, somos el escuadrón del Dios vivo, del Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús, toda influencia del mal cae. Padre Dios mío, forma gigante de guerra espiritual, así como a David, en ese campo de la intimidad, en ese campo, Dios mío, de la comunión, Dios mío. Padre, forma hombres y mujeres para esta batalla final que estamos librando tus hijos en estos días. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. No le digo hasta cuándo, porque estoy saliendo así cuando Dios me suelta. Pero que Dios les bendiga. Guarden esa palabra en su corazón. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios les bendiga. Shalom.